La pequeña ciudad industrial de Stock Ridge, Oklahoma, mantuvo durante mucho tiempo una presencia discreta en el mapa estatal hasta 1946, cuando su nombre se convirtió en sinónimo de uno de los casos criminales más perturbadores de la historia estadounidense. Los sucesos que allí se desarrollaron revelaron un patrón de violencia y destrucción que se había estado gestando bajo la apariencia cotidiana de la ciudad durante años. Harlan Avery nació el 17 de marzo de 1923, hijo de Franklin y Martha Avery, una familia de clase trabajadora que vivía en una modesta casa de madera a las afueras de Stock Ridge. Franklin trabajaba en la acería local, mientras que Martha lavaba ropa para complementar los ingresos familiares. Al parecer, la familia Avery parecía normal, aunque los vecinos recordarían posteriormente las ocasionales peleas a gritos entre los padres. La vida del joven Harlan cambió para siempre la noche del 4 de noviembre de 1929. Harlan, de 6 años, había sido enviado a vivir con su vecino, Ernest Thatcher, supuestamente debido a una fiebre leve. Aproximadamente a las 2:14 de la mañana, la residencia Avery estalló en llamas. A pesar de la rápida respuesta de los bomberos locales, la estructura quedó envuelta en llamas en cuestión de minutos. Franklin, Martha y la hermana menor de Harlan, Agnes, fallecieron en el incendio. La investigación posterior determinó que el incendio se originó en varios puntos dentro de la casa, lo que indica un incendio provocado. Se había utilizado queroseno como acelerante y las puertas estaban bloqueadas desde el exterior. Las autoridades locales interrogaron a varias personas, pero no lograron identificar a ningún sospechoso. El caso finalmente se clasificó como homicidio sin resolver. Harlan, ahora huérfano, fue colocado con su tía materna, Gertrude Parsons, quien vivía al otro lado de la ciudad. La señora Parsons, viuda y sin hijos, le proveía de lo básico, pero le ofrecía poco apoyo emocional. Los registros escolares indican que Harlan era un estudiante con buen rendimiento académico y demostraba una aptitud especial para la química y las matemáticas. Sin embargo, los profesores observaron su creciente retraimiento social. A los 12 años, Harlan comenzó a mostrar comportamientos preocupantes. Su expediente escolar documentó 3 incidentes de pequeños incendios en baños y almacenes tras su presencia. Aunque nunca se vinculó de manera concluyente con estos incidentes, Harlan fue interrogado 2 veces por la administración escolar. Además, los residentes locales informaron haber encontrado restos carbonizados de pequeños animales cerca de la zona boscosa detrás de la residencia de los Parsons. Durante su adolescencia, la obsesión de Harlan por el fuego se intensificó. A los 15 años, un jardinero lo sorprendió provocando un incendio en un cobertizo abandonado detrás del cementerio local. El incidente se gestionó en privado y la señora Parsons accedió a buscar terapia para su sobrino. Los registros indican que Harlan asistió a 3 sesiones con el Dr. Maurice Wilkins, el único psiquiatra del pueblo, quien observó la fascinación malsana del chico por el poder transformador de las llamas y su notable ausencia de remordimiento ante los actos destructivos. Tras graduarse de la preparatoria en 1941, Harlan consiguió empleo en Stockbridge Chemical Supply, un puesto que le proporcionó conocimientos sobre diversas sustancias y sus propiedades. Sus colegas lo describieron como reservado pero eficiente, destacando su excepcional memoria para las composiciones y reacciones químicas. Durante este periodo, Harlan mantuvo una vida solitaria, residiendo en un pequeño apartamento encima de la ferretería Grover después de que su tía se mudara a Indianápolis a finales de 1941. La evaluación psicológica realizada tras su arresto sugirió que el trauma infantil de Harlan se había convertido en una patología compleja. La doctora Eleanor Brandt, quien evaluó a Harlan en 1946, concluyó que había desarrollado piromanía acompañada de tendencias homicidas y escribió: "El sujeto parece asociar el fuego no solo con la destrucción, sino con una forma de justicia o retribución. Muestra un profundo desapego a las consecuencias humanas de sus actos". El primer incendio significativo atribuido a Harlan Avery ocurrió el 23 de enero de 1942. La fábrica textil abandonada Whitaker, ubicada en el extremo este de Stock Ridge, se quemó por completo en lo que las autoridades clasificaron inicialmente como un incendio accidental debido a la actividad de vagabundos. La investigación, dirigida por el jefe de bomberos Walter Davenport, concluyó que el incendio probablemente se originó en una fogata desatendida. No se reportaron víctimas. Sin embargo, este incidente marcó el inicio de un patrón.
Entre febrero y noviembre de 1942, Stockbridge sufrió 5 incendios estructurales adicionales, cada uno en edificios vacíos o poco utilizados. Estos incidentes siguieron un patrón constante. Los incendios comenzaron entre la 1 y las 3 de la mañana, se originaron en múltiples puntos de ignición y se propagaron con una rapidez inusual. Los registros del Departamento de Bomberos indican que en cada caso se sospechó de un acelerante derivado del petróleo. La naturaleza de los objetivos de Harlem cambió drásticamente el 14 de diciembre de 1942. Esa noche, la residencia de Herbert y Agnes Caldwell, un matrimonio jubilado que vivía a 3 manzanas del apartamento de Harlem, se incendió. A pesar de la rápida respuesta de los vecinos, ambos ocupantes fallecieron por inhalación de humo antes de que llegaran los bomberos. La investigación identificó 2 puntos de ignición y evidencia de un acelerante químico. Además, los investigadores observaron que la línea telefónica estaba cortada y la cerradura de la puerta trasera estaba atascada. Esto marcó la transición de Harlem de la destrucción de propiedad al homicidio. Según su confesión posterior, había seleccionado a los Caldwell tras observar sus rutinas diarias durante varias semanas. Admitió haber cortado su línea telefónica aproximadamente a las 23:30, haber vertido una mezcla de queroseno y un catalizador químico de su propia creación alrededor del perímetro de la casa y haber prendido fuego a la sustancia poco después de la medianoche. Durante los siguientes 8 meses, se produjeron 4 incendios residenciales más en Stockbridge, que causaron 11 muertes adicionales. Cada incidente demostró una mayor sofisticación. Harlem comenzó a centrarse en las viviendas durante el mal tiempo, cuando el sonido de la lluvia enmascaraba sus movimientos. Desarrolló un acelerante más eficaz que producía menos humo y un calor más intenso. También demostró una planificación estratégica al seleccionar viviendas con rutas de escape limitadas. El incendio de la familia Wilson del 17 de julio de 1943 demostró la evolución de la metodología de Harlem. La residencia, ocupada por Thomas y Eleanor Wilson y sus 3 hijos, estaba situada en una esquina con múltiples posibles rutas de escape. Harlem describió posteriormente cómo bloqueó sistemáticamente la entrada trasera con muebles del porche. Desactivó el teléfono y aplicó su acelerante en las zonas bajo las ventanas que probablemente se usarían para escapar. Los 5 miembros de la familia fallecieron. A mediados de 1944, Stockbridge estaba sumido en el miedo. El periódico local, The Stockbridge Chronicle, publicó una serie de artículos titulados Terror Nocturno, que documentaban los misteriosos incendios y sugerían la presencia de un pirómano calculador. El jefe de policía Raymond Baker creó una unidad especial de investigación dedicada a identificar y detener al autor, pero debido a la limitada capacidad forense, la investigación avanzó poco. A pesar del aumento de la presencia policial, Harlem continuó con sus actividades, manteniendo su discreta rutina diaria. Sus compañeros de trabajo en Stockbridge Chemical Supply lo describieron como puntual y confiable durante este periodo, sin observar ningún comportamiento inusual. El enfoque metódico de Harlem, tanto en su trabajo como en sus delitos, reflejaba su mentalidad compartimentada. Como observó posteriormente el Dr. Brandt, ABA parece capaz de mantener una imagen pública funcional, completamente separada de sus actividades delictivas, sin que esta dualidad le produzca angustia psicológica aparente. Mientras Harlan Avery aterrorizaba a Stockbridge con fuego, otro depredador operaba con igual precisión metódica, pero con mayor sutileza. Violetta Sloane, nacida el 8 de septiembre de 1924, hija del reverendo Isaiah y Constance Sloan, creció en el estricto confinamiento de la Alianza de la Luz Divina, una comunidad religiosa fundamentalista a las afueras de Stockbridge. La familia Sloane enfatizaba la estricta adhesión a la doctrina religiosa. El reverendo Sloane era el líder espiritual de la congregación de 50 miembros, promoviendo el aislamiento de las influencias mundanas e implementando severas medidas disciplinarias. Los registros educativos indican que Violetta recibió educación en casa hasta los 14 años, momento en el que se le permitió asistir a la escuela secundaria Stockbridge debido a los requisitos educativos estatales. Sus antiguos compañeros describían a Violetta como excepcionalmente inteligente, pero reservada socialmente. Su rendimiento académico la situaba entre las mejores de la clase, especialmente en ciencias. El profesor de biología, Henry Godwin, anotó en sus actas que Violetta mostraba un interés poco común por los sistemas fisiológicos y sus vulnerabilidades.
A pesar de sus logros académicos, Violeta permanecía desconectada de las actividades de sus compañeros y regresaba directamente al complejo Covenant después del horario escolar. A los 16 años, Violeta empezó a trabajar a tiempo parcial en la botica Ambrose, donde el dueño, Frederick Ambrose, se fijó en su meticulosidad y su conocimiento de los compuestos medicinales. Este puesto le proporcionó acceso a diversas sustancias, a la vez que amplió su comprensión de sus efectos en el cuerpo humano. Según las evaluaciones psicológicas posteriores a su arresto, el primer homicidio de Violeta ocurrió en 1941, cuando tenía 17 años. La víctima fue su abuela materna, Agatha Pierce, quien residía con los Sloan tras sufrir un derrame cerebral. La señora Pierce falleció tras una breve enfermedad caracterizada por graves molestias gastrointestinales. Dada su edad y sus antecedentes médicos, no se le realizó autopsia. En su confesión posterior, Violeta reveló que se había administrado pequeñas dosis de arsénico durante 2 semanas, documentando la progresión de los síntomas en un diario disfrazado de devocionales religiosos. Este acto inicial dio inicio a una serie metódica de envenenamientos. Entre 1941 y 1945, Violeta fue responsable de 11 muertes confirmadas, aunque se atribuyó la responsabilidad de 16 en total. Entre sus víctimas se encontraban miembros de su iglesia, pacientes de la clínica médica Stockbridge, donde trabajaba como voluntaria, y personas que la empleaban como cuidadora a tiempo parcial. La metodología de Violeta demostró una precisión notable. Mantenía registros detallados de dosis, síntomas y plazos, ocultando esta información en los márgenes de los textos religiosos mediante un código de su propia creación. Prefería los compuestos de arsénico por su fiabilidad, pero experimentó con diversas toxinas, incluyendo la digital extraída de plantas de dedalera que cultivaba tras la botica. Las muertes atribuidas a Violeta pasaron desapercibidas como homicidios debido a varios factores. Muchas víctimas eran personas mayores o tenían afecciones médicas preexistentes. Violeta seleccionaba cuidadosamente venenos que producían síntomas compatibles con enfermedades naturales. Además, en Stockbridge, en la década de 1940, rara vez se realizaban autopsias a menos que se sospechara abiertamente que se había cometido un delito. Las muertes que sí suscitaban dudas se atribuían generalmente a contaminación de alimentos o a causas naturales desconocidas. La evaluación psicológica realizada por la doctora Felicity Hammond tras el arresto de Violeta la caracterizó como una asesina metódica, impulsada no por un impulso emocional, sino por la curiosidad intelectual. La doctora Hammond señaló que Violeta consideraba a sus víctimas sujetos experimentales, no individuos, documentando su sufrimiento con objetividad clínica. A diferencia de muchas envenenadoras de la época, que solían atacar a sus familiares para obtener ganancias económicas o venganza, Violeta seleccionaba a sus víctimas basándose en su idoneidad para la observación y la probabilidad de que sus muertes escaparan al escrutinio. A principios de 1945, Violeta se había ganado un puesto de respeto en la comunidad. A los 21 años, trabajaba como asistente en la botica, era voluntaria en la clínica médica y mantenía su rol dentro de la Alianza de la Luz Divina. Esta fachada de devoción religiosa y servicio comunitario, cuidadosamente construida, ocultaba eficazmente sus actividades delictivas, permitiéndole actuar sin sospechas. El encuentro entre Harlan Avery y Violeta Sloan tuvo lugar el 12 de abril de 1945 en Stockbridge Chemical Supply. Violeta, en busca de compuestos especializados para sus experimentos letales, se encontró con Harlan durante su turno. Según las declaraciones del gerente de la tienda, Adwin Norris, su interacción inicial no tuvo nada de especial, una simple interacción entre empleado y cliente. Sin embargo, tanto Harlan como Violeta describieron posteriormente un momento de reconocimiento mutuo. En la confesión de Harlan, él declaró: cuando solicitó cianuro de potasio con parámetros tan específicos, reconocí algo familiar en su forma de actuar. Había una precisión en sus preguntas que sugería un conocimiento fuera del uso común. De igual manera, Violeta anotó en su diario: el empleado demostró un conocimiento inusual de las interacciones químicas. Sus sugerencias sobre los agentes estabilizadores indicaban una experiencia que superaba la comprensión teórica. Su interacción profesional evolucionó rápidamente hacia una conexión personal. En 2 semanas, se les vio cenando juntos en el Carson's Diner de Main Street. Para mayo de 1945, varios testigos informaron haberlos visto juntos con regularidad, dando la impresión de un noviazgo.
Mantenían residencias separadas, Harlan en su apartamento encima de la ferretería, Violetta en una pequeña casa proporcionada por el Covenant, pero pasaban cada vez más tiempo juntos. Para la comunidad, representaban una pareja inesperada, pero aparentemente sana. La reputación de Harlan como trabajador tranquilo y confiable complementaba la de Violetta como una joven devota, proveniente de una respetada familia religiosa. El reverendo Sloan inicialmente expresó sus reservas sobre la relación de su hija con un hombre ajeno a su fe, pero, según se dice, se dio después de que Harlan asistiera a varios servicios en la alianza. Tras esta fachada de normalidad, Harlan y Violetta desarrollaron lo que los investigadores posteriormente denominarían una alianza para la destrucción metódica. Su colaboración comenzó con el intercambio de conocimientos. Harlan compartía su experiencia en acelerantes y comportamiento del fuego, y Violetta, su perspectiva sobre venenos indetectables y respuestas fisiológicas humanas. Esta formación mutua evolucionó en empresas criminales conjuntas que combinaron sus metodologías individuales. Su primer crimen colaborativo ocurrió el 8 de junio de 1945. El objetivo era la familia Henderson, Bernard, Catherine y sus 3 hijos. Violetta había conocido a Catherine Henderson a través de su trabajo voluntario en la clínica médica y había identificado a la familia como sujetos idóneos. Según sus confesiones, Violetta visitó la casa de los Henderson la noche del 7 de junio, llevando un pastel casero que contenía un compuesto sedante derivado de la solanácea. Una vez que la familia consumió el postre y quedó inconsciente, Harlan entró en la residencia e inició incendios en puntos estratégicos de la estructura. La investigación oficial atribuyó las 5 muertes a la inhalación de humo, sin detectar la presencia de sedantes en los organismos de las víctimas. Este incidente sentó las bases para sus operaciones conjuntas posteriores. Entre junio de 1945 y febrero de 1946, fueron responsables de 7 incendios residenciales que resultaron en 29 muertes. Cada uno siguió un protocolo similar. Violetta identificaba y preparaba a las víctimas mediante envenenamiento o sedación, mientras que Harlan ejecutaba el incendio provocado. Esta metodología resultó ser devastadoramente efectiva, ya que los investigadores se centraron exclusivamente en las pruebas del incendio, sin considerar jamás la posibilidad de doble delito. La relación se extendía más allá de sus actividades letales. Los testigos los describieron como inseparables durante el día. Asistían juntos a eventos comunitarios, cenaban con regularidad en establecimientos locales y participaban en actividades de la iglesia. Esta visibilidad pública sirvió como una tapadera eficaz, ya que a los residentes de Stockbridge les resultaba cada vez más difícil asociar a la agradable pareja con los horrores nocturnos que asolaban su comunidad. Su relación, como se documenta en la correspondencia incautada, no era romántica en el sentido convencional, sino más bien una unión de patologías complementarias. Se referían a sus víctimas como proyectos y discutían sus crímenes en términos clínicos, casi académicos. La evaluación del Dr. Hammond caracterizó su conexión como una alianza simbiótica entre 2 individuos que reconocían mutuamente un distanciamiento compartido de la moral convencional. Para enero de 1946, su confianza había aumentado considerablemente. Expandieron su operación más allá de Stockbridge a comunidades vecinas, ejecutando 3 incidentes en la localidad vecina de Mayfield y 1 en Cooperton. Esta expansión geográfica resultó inicialmente tácticamente acertada, ya que dispersó los recursos de investigación en múltiples jurisdicciones. Sin embargo, también introdujo nuevas variables y aumentó la probabilidad de detección. La investigación que finalmente desenmascaró el caso Avery Sloan no comenzó como una búsqueda deliberada, sino como resultado de una confluencia de factores circunstanciales. A finales de febrero de 1946, el Dr. Philip Mercer, recién nombrado médico forense del condado, realizó un examen rutinario a las víctimas de un incendio residencial en Mayfield. El Dr. Mercer, quien se había formado en la Universidad Johns Hopkins y tenía experiencia en toxicología forense, observó una decoloración inusual en el tejido pulmonar de la víctima, Eliza Thornton. Movido por la curiosidad profesional y no por la sospecha, el Dr. Mercer ordenó pruebas adicionales. Los resultados revelaron la presencia de escopolamina, un potente sedante derivado de las solanáceas. Este hallazgo motivó la realización de exámenes más exhaustivos a otras víctimas recientes de incendios, revelando sustancias similares en 5 casos adicionales.
El 3 de marzo de 1946, el Dr. Mercer presentó sus hallazgos en una reunión conjunta de agentes del orden de Stockbridge y comunidades aledañas. La revelación de que las víctimas habían sido drogadas antes de los incendios alteró radicalmente la investigación. El detective Samuel Blackwood, de la Policía Estatal de Oklahoma, fue asignado para coordinar el esfuerzo multijurisdiccional. Blackwood, investigador metódico con experiencia en casos complejos, estableció una revisión sistemática de todos los incendios sospechosos en la región durante los 4 años anteriores. Este enfoque integral generó conexiones cruciales. El análisis de los perfiles de las víctimas identificó que varias habían recibido atención médica recientemente en la clínica médica Stockbridge o habían surtido recetas en la farmacia Ambrose. Esta similitud dirigió la investigación hacia individuos asociados con ambos establecimientos. El 18 de marzo de 1946, los investigadores entrevistaron a Frederick Ambrose sobre sus empleados y voluntarios. Ambrose proporcionó registros personales y mencionó el excepcional conocimiento de Violetta Sloan sobre compuestos farmacéuticos. Aunque inicialmente no se la consideró sospechosa, Violetta fue puesta bajo vigilancia como posible testigo. El equipo de vigilancia, dirigido por el agente Gregory Palmer, documentó las rutinas diarias de Violetta, incluyendo sus reuniones regulares con Harlan Avery. El 22 de marzo, Palmer observó a Violetta recolectando plantas en una zona remota a las afueras del pueblo, que los expertos botánicos identificaron posteriormente como dedalera y belladona, ambas fuentes de potentes toxinas cardíacas. Este descubrimiento coincidió con la identificación por parte del equipo forense de compuestos químicos en acelerantes de incendios que coincidían con las sustancias disponibles en Stockbridge Chemical Supply. Cuando los investigadores descubrieron que Harlan Avery había trabajado allí desde 1941, coincidiendo con el inicio del patrón de incendios, el enfoque de la investigación se redujo significativamente. El 29 de marzo de 1946, mientras Harlan y Violetta asistían a un evento comunitario, las autoridades ejecutaron órdenes de registro en ambas residencias. Las pruebas recuperadas fueron concluyentes. El apartamento de Harlan contenía diagramas detallados de las casas atacadas, dispositivos de ignición hechos a medida y un diario que documentaba sus actividades desde 1942. La residencia de Violetta reveló pruebas aún más concluyentes. Un compartimento oculto bajo el suelo contenía viales con diversas toxinas. Un diario cifrado que detallaba 16 envenenamientos y efectos personales recogidos de las víctimas. Harlan y Violetta fueron arrestados por separado el 30 de marzo de 1946. Inicialmente, ambos negaron su participación en cualquier actividad criminal. Sin embargo, al ser confrontados con las pruebas recuperadas en sus residencias, sus respuestas divergieron. Harlan guardó silencio, mientras que Violetta comenzó a brindar relatos detallados de sus crímenes, aparentemente considerando la situación como una oportunidad para explicar la sofisticación de sus métodos. Durante un interrogatorio de 5 días realizado por el detective Blackwood, ambos sospechosos confesaron exhaustivamente. Sus declaraciones revelaron no solo la magnitud de sus crímenes individuales antes de su colaboración, sino también la detallada planificación de sus operaciones conjuntas. El número total de víctimas atribuidas a sus actividades conjuntas ascendió a 113, 23 por los envenenamientos individuales de Violetta, 61 por los incendios provocados en solitario de Harlan y 29 por sus esfuerzos conjuntos. El juicio de Harlan Avery y Violetta Sloan comenzó el 17 de junio de 1946 en el Tribunal Estatal de Oklahoma. Debido a la gran repercusión mediática del caso, el proceso se trasladó de Stockbridge a Oklahoma City. La fiscalía, encabezada por el fiscal de distrito Lawrence Peterson, presentó 214 pruebas físicas y citó a 47 testigos. La defensa, reconociendo la abrumadora evidencia, se centró en demostrar la discapacidad psicológica de ambos acusados. Tras un juicio de 17 días y 6 horas de deliberación del jurado, ambos acusados fueron declarados culpables de todos los cargos. El 9 de julio de 1946, el juez Harrison Montgomery condenó a Harlan Avery y Violetta Sloan a muerte en la silla eléctrica. Al dictar sentencia, el juez Montgomery describió sus crímenes como representantes de la más profunda corrupción del intelecto y la capacidad humanos al servicio de la destrucción metódica. Harlan Avery fue ejecutado el 12 de noviembre de 1946 en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma.
Testigos informaron que permaneció en silencio durante todo el procedimiento. Violetta Sloane fue ejecutada el 13 de noviembre de 1946. Según los registros de la prisión, su última declaración fue: "El experimento ha llegado a su fin". El caso Avery Sloane impulsó cambios significativos en la investigación forense en toda la región. Los médicos forenses implementaron pruebas toxicológicas más rigurosas para las víctimas de incendios y se establecieron protocolos de comunicación interjurisdiccionales para delitos recurrentes. El caso sigue siendo un estudio importante en psicología criminal, en particular en lo que respecta a la dinámica de asociación en delincuentes reincidentes.